el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Y vimos 6 evidencias del nuevo nacimiento. Y esas 6 evidencias, usted y yo todos los días de nuestra vida tenemos que ponerlo por obra. Hoy vamos a ver sumisión bajo el sufrimiento. Santiago capítulo 4, ¿sí? Versículo 9 al 12. Dice en el versículo 9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿A qué se está haciendo referencia? El afligíos y el lamentar y llorar no es por causa del Señor, es por causa de tener amistad y relación con el mundo. Es lo contrario. Es por causa de que tú y yo andamos muy con el mundo. Por eso dice aquí, ¿sí ve que es un contraste con el versículo 8 de Primera de Pedro? Por eso dice, afligíos y lamentad. ¿Por qué? Por la corrupción, ¿cierto? O por las prácticas que hacen muchos cristianos y las están haciendo en el mundo. Se van a lamentar y se van a afligir. O se están lamentando, se están afligiendo. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte ¿qué? En lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo hacemos nosotros para salir de esa aflicción? Muy bien, hermano, muy bien. Humillarnos delante de la presencia de Dios, para que Dios nos pueda sacar. Versículo número 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y la juzga, y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Iglesia, ¿esto sabe quién lo hace? Una persona que tiene el corazón en el mundo. Una persona que siempre escucha todo lo que lo martiriza y lo tortura. Pero mira el contraste. Esto es lo que pasa de una persona estando en la iglesia, porque esto Santiago lo predicó, fue para los de la iglesia, que estando en la iglesia, pero sigue queriendo practicar las cosas que están en el mundo. Pero aquí Pedro, volvemos a 1 de Pedro 3:8, pero aquí Pedro se refiere a los cristianos que sufren en el mundo. En el versículo 8 se refiere a los cristianos que sufren en el mundo. Este es un sufrimiento, iglesia, que día tras día soportamos. No es la prueba de fuego, iglesia, sino es las pruebas, el sufrimiento que va a aparecer a medida que van pasando los días por causa del Evangelio y por causa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no se nos olvide, estos sufrimientos, iglesia, van a empezar, ya están apareciendo día tras día. Persecuciones hay secretas, ¿cierto? Para hacer dividir la iglesia. Iglesia, un cristiano cómodo no es cristiano. El cristiano vive incómodo todo el tiempo, porque le duele que las almas se pierdan, porque le duele que no se evangeliza.
Sufre en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, como lo hicieron los patriarcas y todos los discípulos, mi hermano. Claves que deben caracterizar al creyente. Vamos a ver 5 claves. En el versículo número 8. Clave número 1. Versículo 8. Sed todos de un mismo sentir. ¿Qué significa esto, iglesia? Que ustedes y yo tenemos que vivir en armonía. Que ustedes y yo tenemos que vivir en esa amistad de hermanos, en ese mismo sentir del dolor del hermano con el que se duele. Nos gozamos con el que se goza y sufrimos con el que sufre. Eso significa estar en un mismo sentir. Amén, hermanos. Amén. Mira lo que dice el apóstol Juan. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. ¿Qué dice Juan 17, 20 al 23, amados hermanos? Sino también por los que antes de creer en mí, por la palabra de Dios, para que todos sean uno. ¿Qué más dice? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué, iglesia? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué nos enseña esta porción de la Escritura? Que entre usted y yo no puede haber diferencias. Así como el Padre y el Hijo fueron uno, así usted y yo con el Padre y el Hijo tenemos que ser ¿qué? Uno. No podemos ser diferente a nadie. Usted y yo no nos podemos parecer al mundo. Usted y yo tenemos que ser siervos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por eso dice en el versículo número 21, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Eso se llama la primera clave. ¿Cuál es la primera clave? Ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. Mira lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso. Efesios 4, versículo 3 al 6. Ya. Mira. Efesios 4, de 3 al 6. Espérate un momentico. Cuadremos primero ahí. Cuadremos, abuelito. Gloria a Dios. Ya un momentito, por favor. De 3 al 6. Solitos.
Efesios 4, del 3 al 6. Sí, solícitos en guardar, ¿qué, iglesia? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Iglesia, todo esto se logra si hemos nacido del agua y del Espíritu. Todo eso lo podemos vivir entre hermanos si estamos en la unidad del Espíritu Santo de Dios. En la carne vamos a tener diferencias, pero en el Espíritu de Dios, en la unidad del Espíritu, nunca vamos a tener diferencias. Nunca, iglesia. Por eso Pablo le dijo, solícitos. O sea, pilas. Atentos. Despierten. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma ¿qué? De vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Iglesia, eso es un mismo sentido. Que tenemos un Padre, que tenemos un Espíritu, un bautismo, una fe, una esperanza. Y al final, ¿qué dice el versículo? ¿Cierto? El cual es ¿qué? Es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Esta unidad, iglesia, llega cuando el cristiano, amados hermanos, sea suficientemente humilde y osados para aferrarnos a la unidad dada por nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber humildad en el corazón tuyo y mío, iglesia, para poder soportar las cosas que pueden venir diariamente a nuestra vida. Ese amor fraternal nos permite a ti y a mí estar en el mismo sentir, tú y yo. Que si a ti te duele, a mí también me duele. Número 2, compasivos. Compasivos. ¿Qué significa ser compasivos? Suplir las necesidades de los demás. Compasivo significa suplir las necesidades de los demás. Sentimiento de ternura y consideración por los demás en su dolor, en su angustia y en su sufrimiento. Iglesia, porque hay veces hermanos de la iglesia que están padeciendo y nosotros ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Ah, pastor, es que yo oro por todos. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí lo que dice es que un hermano compasivo siente el dolor de su hermano. Un hermano compasivo ayuda y suple la necesidad de su hermano. Por eso dice, suplir las necesidades de los demás en sentimientos de ternura y consideración por los demás en su dolor, en la angustia y en el sufrimiento. Eso se llama ser compasivo. Romanos 12, 14 a 17, ¿qué nos enseña? ¿Qué dice Romanos 12? Bendecid. ¿Qué dice la palabra? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué estaban haciendo muchos? ¿O qué estaban haciendo pocos?
No estamos hablando de afuera del mundo, de la iglesia contra aquellos que insolentaban el pan. ¿Cómo? Dice la Biblia, bendecid a los que os persiguen. Y dice la Biblia también, bendecid y no maldigáis. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos difíciles? Bendecir y no maldecir. Orar. Clamarle a Dios. Eso se llama ser uno ¿qué? Compasivo, iglesia. Y dice en el versículo 15, gozaos con los que se gocen, llorad con los que lloran. Eso se llama acá unidad. Eso se llama unidad en el espíritu. Cuando hay dolor y sufrimiento por un hermano, usted y yo nos dolemos por eso. Porque el mismo espíritu, ¿cierto?, hace de que suframos, de que sintamos, es el mismo dolor. Versículo, dice, entre vosotros. ¿Entre quién? Vosotros, no con los del mundo, ¿no? Porque hay veces dice, ay Señor, pobrecito, no sé qué, pobrecito lo que le pasó, pobrecito, y es del mundo, y el hermano de la iglesia que está padeciendo, ni ora por él. Y dice en el mismo versículo, entre vosotros, no altivos, sino que iglesia, asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia ¿qué? Opinión. Hay muchos que se las saben todas, pero eso es por culpa de ¿qué? De la ignorancia. Y dice en el versículo número 17, no paguéis ¿a quién? A nadie quiere decir A nadie. ni al mundo, ni al enemigo, ni a nadie, iglesia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aleluya. Iglesia, usted y yo no fuimos llamados a ser ¿qué? Compasivos, iglesia. Esto se llama compasión. Que nos hagan lo que nos hagan, nosotros devolvemos con bien. Amén. Devolvemos con bien. ¿Por qué? Ahora más adelante lo vamos a decir. Vamos a aprender a darnos cuenta por qué tenemos que siempre devolver con bien. Díganme lo que me digan. Hablen lo que hablen. De mi boca solo debe salir agua dulce. Palabra de vida, palabra de bendición, palabra de restauración, palabra de transformación de mi boca. Siempre. Porque tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mire lo que dice 1 Corintios 12:16. 1 Corintios 12:16. ¿Qué dice? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Se encuentran dos hermanos de diferentes iglesias. ¿Y qué se ve? ¿Cómo? ¿Diferencias? ¿Por qué diferencias? Por las enseñanzas, por lo que le enseñaron. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no hay unidad en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo la oreja le puede decir? Mira lo que dice aquí. Si dijera la oreja, ¿quién conoce la oreja? ¿Cuál es la oreja? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, por eso no es del cuerpo. Sí, ¿qué haciendo? Claro. Pero por el hecho de que digan, no, yo no soy pastor, sino soy discípulo, no soy del cuerpo de Cristo. Sí, claro, sigo siendo del cuerpo de Cristo. Iglesia, la compasión viene al corazón de un cristiano
Cuando Cristo reina en él. Cuando Cristo reina en tu vida y en mi vida, en mi corazón, iglesia, somos compasivos. Somos compasivos, iglesia. La compasión, iglesia amada, es una cualidad que se espera de los cristianos. En días pasados vino una persona a comentarme su problema. Estuvimos en la oficina un tiempo. Duramos hora y pico, hora y media. Cuando quiso empezar a contarme su problema, yo le dije, ¿usted vino a una cita divina o usted vino a un psicólogo? La persona me dijo, ambas cosas. Le dije, no, yo no soy psicólogo. Iglesia, después de una hora y cuarto, la persona me dijo, hora y media, hora y cuarto, le dijo, pastor, ¿sabe qué? Si yo le hubiera contado a usted todas las cosas, nos hubiéramos gastado 3 horas. Pero gloria a Dios, que las respuestas las he recibido y salgo en victoria de este lugar. Iglesia, vuelvo y le digo, usted y yo no somos psicólogos. Amén. Y muchos se las dan de ¿qué? Psicólogos. No somos psicólogos. Usted y yo somos siervos ¿de quién? De Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y ustedes y yo fuimos llamados a llevar ¿qué? Esta palabra. Esa palabra. La compasión es un resultado de estar en Cristo. Qué hermoso que entre nosotros existiera compasión. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Que aquí nosotros somos compasivos? Interrogante. Escúchalo bien, iglesia. El amor de Dios solo habita en un corazón compasivo. Iglesia, en un corazón soberbio no habita el amor de Dios. En un corazón que no ha perdonado, no habita el amor de Dios. Que le diga a esa persona, a usted, que Cristo vive en mí, pero yo no sé, no lo he podido, sí lo he podido, sí, yo ya lo perdoné, pero no sé, algo me pasa, no lo ha perdonado, ahí no mora el amor de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, el ser compasivos y se refleja que el amor de Dios está en ti y en mí cuando nosotros suplimos la necesidad, ayudamos en el sufrimiento, en el dolor y la tristeza a aquellas personas que tanto lo necesitan. Eso se llama ser compasivo. Eso se llama que el amor de Dios está en el corazón de Él. Gloria a Dios. Número 3, amor fraternal. Estamos en el versículo 8. Estamos en el versículo número 8. Número 3, amor fraternal. El Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros. El Señor Jesús dijo, si usted ama a su hermano, deje de estar mirando tanta la paja.
Más bien, ¿por qué no se mira usted el tronco que tiene su propio? Amén. El Señor nos dijo, es que nos amáramos. Aquel que no hace sino estar viendo la paja del hermano, el amor de Dios no está ahí, en el corazón de él. ¿Sabe por qué, hermanos preciosos? Familiares no están en los pies de Cristo, porque los juzgamos más de tenerles compasión a ellos. Porque ellos hacen todo lo que hacen, ¿cierto? Porque el amor de Dios no mora en ellos, pero el amor de Dios mora en ti y en mí, y tenemos que ser ¿qué? Muy compasivos con ellos. Ojo, no alcahuetes. Una cosa es ser alcahuete y otra cosa es ser compasivo. Compasivo es decirle y ven para acá, te voy a enseñar, porque lo que tú estás hablando, lo que tú estás haciendo, no está bien, que lo sigues haciendo. Eso se llama tener un corazón ¿qué? Compasivo, porque hay una necesidad muy grande en esa persona. Miren lo que dice Juan 13, 14 al 17. Juan 13, 14 al 17. Eso es un amor fraternal, dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Levante la mano el esposo que le ha lavado los pies a su esposa. ¿Sí? Pero voy a hacerle la otra pregunta. Yo le voy a hacer la otra pregunta. Escúchelo bien. Le hice la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿lo hiciste porque la amas o lo hiciste porque Dios te dijo que lo hiciera? ¿Cierto? Muy bien, pero no, hermanos. Claro, claro. Mire, esto se llama ¿qué? Amor fraternal. Porque el Señor dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, ¿qué dice el Señor? Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué iglesia? Hagáis. Pero ahorita no vayan a salir todos a lavar los pies de los unos a los otros. ¿Cómo que es? Sí. No. Ahí no. Ahí no. Eso es algo que Dios coloque en el corazón tuyo. ¿Qué dice en el versículo 16? De cierto os digo, dice Jesús. ¿Qué dice? El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis que estas cosas, ¿qué cosas, iglesia? Estas cosas, dichoso, bienaventurado, bendecidos seréis, sí que iglesia. Si la quisierais, iglesia. ¿Sabe qué le falta a la iglesia? Ser más, tener amor más fraternal con los hermanos. ¿Hay hermanos? Hay hermanos que miran a unos hermanos. Ay, ¿cómo está hermano José Manuel? Y hay otros hermanos. Hermano, ¿cómo le va? O sea, ¿cuál es? Hermano José Manuel, ¿cómo le ha ido? Y mira a la hermana Margarita, ¿cómo está la hermana Margarita? El mismo hipócrita, perdón, el mismo hermano. ¿Sí? Actúa de la misma. ¿Dónde está el amor fraternal? ¿Dónde está el amor fraternal? Mire, aquí hay hermanos que necesitan un abrazo fraternal tuyo o mío. Lo necesitan. Iglesia, pero ¿por qué no sentir? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no hay ese mismo sentir, iglesia? Hombre, yo iglesia, yo veo la necesidad. Yo hay hermanos que los aprieto y quisiera desbaratarlos con mi abrazo. La señora en la tienda en Fusagasugá, la que nos vende los víveres en Fusa, en la iglesia en Fusa, el Espíritu Santo me dijo, esta niña, esta señora, dale un abrazo. Y la cogí del lado nomás. Y sencillamente la cogí del lado. ¿Sabe qué hizo ella? Me recordó cuando Jesús
cuando Juan recostó su cabeza, ¿cierto?, en el regazo de Jesús. Cuando yo la abracé, ella como una niña, ella es toda soberbia y toda esa, y como una niña recostó su cabeza aquí. Y después de que la solté dijo, pastor, yo salí, de mí salió algo, de mi vida salió algo. Dijo, pastor, ¿será que me puede regalar otro abrazo? ¿Quiere que le diga una cosa, hermanos? Yo no sé de cuándo a dónde, se lo digo yo, porque en la Biblia no enseña nada de eso. Yo no sé de cuándo a dónde de que el hombre no puede abrazar la hermana de la iglesia. Y que el varón, ¿cierto? Y que la mujer, no sé de cuándo a dónde, ¿sabe por qué? Porque lo que hay en el corazón de esos hombres, eso es lo que hablan. Eso es lo que actúan y dicen la iglesia. Iglesia, cuando está el amor de Dios en mi vida, muchas mujeres necesitan un abrazo, pero por ese prejuicio, son prejuicios de religiosidad y legalismo, iglesia, de una iglesia que no es nacida de nuevo, iglesia. Cuando tú y yo somos nacidos de nuevo, ¿cuántas veces Pedro, Juan ministraron mujeres? Pero son prejuicios que hay en el corazón corrupto de hombres, corruptos de entendimiento, iglesia. A veces yo le digo, hermana, ¿y usted por qué me abraza así como si yo volviera feo? ¿Por qué no me abraza con amor fraternal? Aquí tenemos una hermanita. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo abracé a la hermanita se fue confrontada. Y la hermanita dijo, ay, yo como que le gusté al pastor. Perdone. Y la hermanita está aquí en la iglesia. Ella está aquí. Ella está aquí. Ella se fue preocupada porque el pastor me abrazó y me apretó. Sí. ¿Y qué pasó, hermanos? La hermanita no vino. ¿Cómo? Y la hermanita no vino el domingo siguiente porque quedó confrontada. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermano, si el amor de Dios, si Cristo vive en tu corazón y en mi corazón, ¿qué prejuicios hay, iglesia? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, iglesia? ¿Dónde está el amor fraternal? Ese amor fraternal es este que dice la palabra. Y dice, escúchelo bien, hermanos. Miren lo que dice el versículo 34 y 35. El mismo Señor Jesús dice, esto hagan ustedes. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, como nos amó el Señor a nosotros, con un amor que fraternal, hermano, un amor que sobrepasa. Dice, que también os améis unos a otros. En esto conocerán ¿quién? Todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Sois mis discípulos. Iglesia, el discípulo del Señor Jesucristo tiene amor por todos. Pero el amor de quién? De Dios. Conósculo santo. Y yo le pregunté a la hermanita, ¿y usted por qué? No, yo no le pregunté, otra hermana dijo, ¿por qué no vino, hermanita? Dijo, hermanita, no, lo que pasa es que a mí el pastor me abrazó y yo no sé, a mí no me gustó que el pastor me haya abrazado así. ¿Qué es lo que ella tenía en su corazón? No, ella tenía en su corazón, ¿cierto? Un prejuicio de los hombres y mujeres que cargan esos prejuicios.
Yo aquí, hermanos, yo aquí le he dicho a hermanitas, por favor, denle la mano a tal hermano. Yo se lo he dicho. Porque yo veo que ese hermano es carnal. Yo veo espiritualmente y yo les he dicho, hermano, hermanas aquí, lo saben, yo le he dicho, hermano, denle la mano, por favor. Hermano, yo no sé por qué tiene que haber una diferencia. ¿Dónde está el amor de Dios? Vamos a Primera de Juan, adelantico de Primera de Pedro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 20. Primera de Juan 3, 14 al 20. ¿Qué dice el versículo? Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, iglesia. Si usted y yo ya pasamos de muerte a vida en Cristo, ¿qué nos separa? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que no, el que no ama a su hermano permanece como en muerte, iglesia. Primera de Juan 3, 14 al 20. Versículo número 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo un hermano va a poner la vida por su hermano? Si le da miedo darle un abrazo con ósculo santo. Versículo 18. Perdón, el de 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Iglesia, ¿dónde está la canasta que no la ve? Oiga, esta canasta del amor, iglesia, es para suplir la necesidad de nuestros hermanos. Yo hasta ahora no he montado ningún supermercado, hermanos. Y hay hermanitos que dicen, ay, yo no vuelvo a llevar a la iglesia. Hermanos, ¿usted sabe qué hacen las ancianas en Fusagasugá, nuestras hermanitas, que viven con sus hijos, que las gritan, las tienen de sirvientas, las echan a la calle, las humillan, las maltratan? Eso es lo que hacemos nosotros. Y felicitaciones a los hermanos cuando traen atún, cuando traen sardinas, qué bueno. Una vez le llevé atún y sardinas y ellas dijeron, ay pastor, esas sardinas estaban tan ricas, imagínense hace cuánto ya no comían sardinas. Se nos olvida, hermanos preciosos. Ese es el amor fraternal. Por eso dice el versículo 17, sería bueno que nos grabáramos en la tabla de nuestro corazón este versículo 17. Porque a veces cerramos las manos con nuestros hermanos que necesitan. ¿Por qué los cerramos? Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay muchos que hablan puras palabras, en la mano en lengua, pero de hacer nanay, hermano, no hacen. Versículo 19, y en esto conocemos. ¿En qué conocemos, iglesia? Que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Le dije yo a una hermana, ¿usted por qué no da? Pastor, porque no tengo. Le dije, hermana, ¿y usted por qué no tiene? No, ella no dijo, no, pues porque no tengo. Le dije, no, porque no da, hermana. Se acostumbraron únicamente solo a recibir. Iglesia, yo doy, ¿cierto? Yo doy, ¿sabe por qué doy yo? Porque todo lo que yo tengo y yo doy, me lo dio mi Padre que está en el cielo. Eso no es mío, eso es de mi Señor. Él conoce los corazones. Hermanito, queremos ver abundancia, hermanos. Es más bienaventurado dar, iglesia, que recibir. Volvamos a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:8. Seguimos en el versículo 8.
Escúchame bien, iglesia. Es un hecho que amar a Dios y a nuestros semejantes son inseparables. Escúchelo bien. El amar a Dios y el amar a nuestros semejantes tienen que ir unidos, iglesia. Eso no va el uno por un camino y el otro por el otro, no. Son que inseparables. No puede existir el uno sin el otro. Amén. Gloria a Dios. No puede existir el uno sin el otro. Gloria a Dios. Soportándoos los unos a los otros en amor. ¿Cómo tenemos que soportar a nuestros hermanos, iglesia? En amor, iglesia. En amor, con paciencia. ¿Cierto? Siendo compasivos. Gloria a Dios. Diga conmigo, la humildad, la mansedumbre y la paciencia se refleja en un amor piadoso, aguantador a los demás, que se expresa de manera continua e incondicional. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:8. Ahí mismo. ¿Qué dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente ¿qué, iglesia? Amor, porque el amor cubrirá multitud de qué. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe qué hace el amor de Dios? Tener amor fraternal entre nosotros mismos cubre multitud de pecados. Número 4, misericordiosos. Estamos todavía en Primera de Pedro 3:8. La cuarta clave, misericordiosos. Característica fundamental de alguien que se preocupa por las necesidades de los demás. Esto lo representa que tiene un buen corazón. La piedad es de la misma esencia de Dios. La piedad es de la misma esencia de Dios. Gracias a la piedad de Dios, envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a la piedad de Dios, envió a su único Hijo al mundo. ¿Para quién? Por nosotros, iglesia amada, por nosotros. Una compasión tan intensa que llevó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros tenemos suficientes enseñanzas del Padre y del Hijo para ser misericordiosos, compasivos, con amor fraternal. Gloria a Dios. Iglesia, no podemos decir tú y yo que somos cristianos si no tenemos compasión los unos por los otros. Mire lo que dice Mateo 9:36. ¿Qué dice? Y al ver las multitudes, tuvo compasión ¿de quién? De ellas, porque estaban como y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por ellas? Tuvo compasión, iglesia. Eso es lo que tenemos que tener tú y yo. ¿Qué dice la otra versión? A ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está mucha gente fuera de la iglesia? Como ovejas que no tienen pastor. Están cansados, están abatidos, están agotados. Por eso dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, y todos haré descansar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir a ellos para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Número 5, amigables. Número 5, amigables. Del versículo 8, en Primera de Pedro 3:8, la última clave, amigables. Significa tener una actitud humilde siempre con los demás. Amigable significa tener una actitud humilde siempre con los demás, iglesia.
El cristiano humilde es consciente que tiene una total dependencia de Dios. El cristiano que es humilde es consciente de que tiene una total dependencia de Dios. Y que él sabe que separado de Dios no puede hacer absolutamente ¿qué? Nada, iglesia. Usted no ha oído esa palabra que dice, es que cristiano, ¿cierto? ¿Por qué esa persona dice, es que cristiano? Ahí no está el amor de Dios, o sea, no está, iglesia. A mí que me vengan a decir, yo he visto iglesia amada, actitudes de siervo, es que uno no tiene, le dije, no, es que el amor de Dios no está ahí. La actitud, nomás en la actitud nomás. Cuando el cristiano recuerda su dependencia de Dios, iglesia, siempre mantiene como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano mantiene una dependencia total de Dios, su ejemplo es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero estas 5 claves tienen que tener un ingrediente muy importante, iglesia. Y Pedro coloca la capacidad de perdonar, hermanos. Si esa persona no ha perdonado, iglesia, el amor de Dios no mora en su corazón. Iglesia, levante la mano a los que ya recibieron el perdón de Dios. Entonces, ¿por qué no hemos perdonado? Lo uno no puede existir sin lo otro. Si Dios ya nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a ese viejo sinvergüenza. No, yo ya lo perdoné, pero no, yo no me lo quiero ni encontrar ni en las curvas. Yo ya lo perdoné, pero no lo quiero ni ver. Yo ya no lo perdoné, pero ya... ¿Eso se llama perdonar? No. Eso no se llama perdonar. Eso se llama odiar. ¿Sigue qué? Odiándolo. Iglesia, cuando usted y yo perdonamos el mal que nos hacen a nosotros, Dios nos perdona nuestros pecados. Aleluya. Sí. Eso es lo importante, iglesia, que aprendamos nosotros a perdonar cada día. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, 12? ¿Qué dice, iglesia? 12, 14 y 15. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Qué tal yo diciéndole a mi esposa, mi amor, yo te perdono? Y cada vez que me... ¿se acuerda cuando usted una cosa? Cuando usted me hizo, sí, ¿no es qué? Y ella me dice, luego no me perdonaste. Sí, pero hoy es otra cosa. La misma cosa, no he perdonado. No ha perdonado, hermano. Tiene la herida, se le está viendo cada día más. No lo puedo borrar de mi mente. No ha perdonado, porque el amor de Dios es el que perdona. Y el amor de Dios y el amor por nuestros hermanos, ¿cierto?, cubre multitud de pecados, iglesia.
Mira lo que dice Efesios 4:32, iglesia. ¿Qué dice Efesios 4:32, iglesia? Antes sed como, iglesia, benignos, bondadosos, unos con quién, con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué, iglesia? En Cristo. Iglesia, ¿usted y yo tenemos la capacidad de perdonar? Claro, iglesia. Gloria a Dios. Vamos del versículo número 9 hasta el 14. ¿Cómo deben los cristianos actuar cuando el mundo los persigue? ¿Cómo deben actuar los cristianos cuando el mundo los persigue? No devolviendo mal por mal. Aleluya. Número 1. Deben ser una bendición. Versículo número 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredasen bendición. Aleluya, iglesia. Iglesia, si ustedes y yo fuimos llamados para heredar bendición, ¿por qué tenemos que desear mal a la gente? O sea, no hemos recibido esa herencia. Iglesia, ustedes y yo fuimos llamados para bendecir, para hablar bien, pensar bien, actuar bien, mirar bien y oír bien. Pues fuimos llamados para eso, iglesia, para bendecir siempre. Ay, iglesia. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, iglesia. Rápidamente. Versículo número 20. Versículo Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, iglesia. Debe ser una bendición. Si nos persigue, ¿qué tenemos que hacer para que nos persiga? Una bendición para él. Es una bendición. Versículo número 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande. ¿Dónde, iglesia? En los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis también. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando la gente empieza a decir, ay, es que usted ora tan lindo, es que usted explica, ay, es que usted... Iglesia, ¿qué hacían los padres del pasado con los falsos profetas? A esos aplaudían, a esos seguían, pero al de la verdad no lo seguían. Volvemos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:8, 3:9. Gloria a Dios. Diga conmigo, vencemos el odio. Vencemos el odio al mostrar amor. La blanda respuesta quita la ira. La mejor manera de enfrentar al calumniador y al perseguidor es con paciencia y gracia. Dejen que el Señor haga el resto. Cuando nosotros actuamos en nuestras propias fuerzas, ¿qué estamos haciendo? O sea, no hemos nacido. Si entendemos esos pasajes, yo digo, bueno, tú verás. Y oremos por él. Bendigámonos a esos perseguidores, porque van a acontecer, iglesia. Dejen que el Señor
Haga el resto. Mitad a Dios, quien nos bendice. Dice por el contrario, ¿qué dice en el mismo versículo? Dice, sabiendo, versículo 9, dice, sino por el contrario, bendiciendo. Se refiere, dice que por el contrario, bendiciendo, se refiere a hablar bien del otro. Se refiere que el cristiano debe bendecir al que lo maldice. Incluye buscar la manera de servirle. Escúchalo bien. Esto incluye que buscar la manera de servirle al que te maldice. ¿Qué más? Orar por su salvación o por su progreso espiritual. Manifestarle gratitud y hablar bien de esa persona y desear su bienestar todos los días de su vida. Amén. Eso se llama, ¿cierto? Eso se llama, por el contrario, bendiciendo. Ustedes y yo fuimos llamados para bendecir. Todo aquel que te maldice, todo aquel que quiera hacerte mal, no devolviendo mal, sino devolviendo con bien, iglesia. Gloria a Dios. Fuiste llamados, una persona a la que Dios ha bendecido, en lugar de haberle dado juicio, esa persona, ¿para qué fue llamada? Para bendecir, iglesia. Porque ¿qué merecíamos usted y yo, iglesia? El juicio. Ustedes se acuerdan de Mateo 18, en casita, por favor, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. ¿Se acuerda de aquel hombre que le debía a su amo 10,000 denarios? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué dijo este hombre? ¿Métanlo a la cárcel? No. Él dijo este hombre, traigan a su esposa, a sus hijos y vendámoslo. Pero este hombre dijo, Señor, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, por favor, ayúdame. Le suplicó y le rogó. ¿Y qué pasó? Este hombre tuvo misericordia de él, le perdonó la deuda. Después este sale y uno que le debía 100 talentos, le digo, ¿me paga o me paga? Dijo, y si no, lo meto a la cárcel. ¿Y qué hizo? Lo metió a la cárcel. Iglesia, en casita les dejo. Número 2, o B, debe mantenerse limpios. Deben mantenerse limpios. ¿Cómo deben los cristianos actuar cuando el mundo los persigue? A, deben ser una bendición. B, deben mantenerse limpios. Versículo 10 y 11 que dice, porque el que quiere amar la vida y ver días ¿qué? Buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Yo no puedo entender, iglesia, cómo un cristiano que esté hablando mal contra el presidente de Colombia, que esté hablando mal iglesia. Si tú estás viendo cosas, no repitas lo que el mundo hace. Repitamos el poder de la palabra de Dios. Bendigamos, fuimos llamados para bendecir. Versículo número 25. El versículo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga la iglesia. ¿Sabe quién cumple estos requisitos, iglesia? El que está en un mismo sentido. El que es compasivo. El que es misericordioso. El que tiene amor fraternal. ¿Y qué más? Y el último que es. Y el que es amigable. Él, cuando moran esas 5 evidencias, 5 claves en el corazón de esa persona se aparta del mal.
Esa persona ve que aquí está el mal. Esa persona dice, no, detesto la maldad y me paso, ¿cierto? Empiezo a hacer el bien. Hago el bien, busco la paz y la sigo, hermanos. Iglesia, hoy te dice el Señor, iglesia, apártate del mal. ¿Sabe por qué no has podido hacer el bien? Porque quieres hacer el mal y el bien, pero eso no funciona, hermanos. Tienes que apartarte del mal. Porque muchos no predican. Porque muchos no les gusta más la televisión que la Biblia. Porque no se han apartado de qué, iglesia, del mal. Porque siguen viviendo en el mal. Mire lo que dice. El que quiera amar la vida, ¿qué necesita? Y ver días buenos. Refrenar su lengua. Y guarde sus labios de qué? De hablar qué. Muy bien. Qué tremenda traducción, ¿no es cierto? Qué bendición es esta palabra. Esa bendición muy grande. Aparte se significa evadir. Exactamente. Apártese, significa que evadir. Si de allá para acá viene la piernona. ¿Sí? Sí, porque eso sí. Entonces, hermanos, iglesia, no hay piernas tan hermosas como las de su esposo. A ver. Y no hay pechipeludo que hace un mal bello como su esposo. A ver, hermanos. Iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Hay pastores que somos solteras. Ya lo vivieron, iglesia. ¿Sí? Las que estamos solas, ya lo vivieron. Pero dijo el apóstol Pablo, es mejor que te quedes solo. Es mejor, dijo el apóstol Pablo. Ay, pero es que yo ¿necesita qué? Iglesia, ¿sabe por qué nosotros nos apartamos del mal? Queremos ver días buenos. No tenemos lengua mentirosa, ni labios que hablen engaño. Hacemos el bien. En nuestra vida, iglesia amada, porque usted y yo hemos recibido la herencia incorruptible que se llama la unción del Santo. Amén, hermanos. Hemos recibido, iglesia, y esa unción del Santo me hace vivir para el reino de los cielos. Me hace vivir, iglesia, para el reino de los cielos. ¿Se acuerda lo que dice Juan 10:10? ¿Qué dice? El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Aleluya, iglesia. ¿Sabe por qué muchos no ven días buenos? Porque no se han apartado del mal. ¿Y sabe por qué no se han apartado del mal? Porque no tienen las 5 evidencias. Porque no tienen las 5 claves que debes de tener en tu vida y ponerlas por obra todos los días. Misericordioso, compasivo, amor fraternal. Gloria a Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pedro. Mire lo que dijo el apóstol Pedro. Deben mantenerse como iglesia limpios. Debemos mantenernos como iglesia limpios. Pedro dijo, Pedro dio consejos claros. ¿Cómo son los consejos? Claros. La palabra de Dios, ¿qué es? Clara, iglesia, es clara. Dice, dio consejos claros acerca de cómo experimentar ese gozo abundante y plenitud de vida, incluso en medio de un ambiente ¿qué? Hostil. ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Un ambiente qué? Hostil, iglesia. ¿Qué dice en el verso? ¿Y qué más dice? Los requisitos para la vida plena incluyen una actitud humilde, amorosa, ¿hacia quién?
¿Qué es todos? ¿Amigos, y hermanos y enemigos? Sincero. A todos. Versículo 8. Una respuesta no vengativa hacia los que maldicen y hacen daño. ¿Una respuesta qué? No vengativa a los que maldicen y hacen daño. Versículo 9. Un lenguaje puro y honesto. Versículo 10. Un desprecio al pecado y la búsqueda de la paz. Versículo 11. Y una motivación que consiste en obrar conforme a la justicia que agrada al Señor omnisciente. Amén, hermanos. Iglesia, si ustedes y yo aplicamos estos principios del versículo 8 al versículo 14, iglesia, vamos no a ver días buenos, sino vamos a vivir días buenos. Amén, hermanos. A vivir días buenos. Gloria a Dios. C. Deben recordar que Dios está vigilando. Iglesia, una de las cosas de tener el amor de Dios y la riqueza divina en tu corazón y en mi corazón, iglesia amada, ¿cierto? Es que ustedes y yo sabemos que Dios nos está viendo. Cuando tú te sientas a echar carreta con tus compañeras y compañeros, acuérdate que Dios te está viendo. Cuando tú te sientas a ver la televisión 3 y 4 horas, acuérdate que Dios te está viendo. Cuando tú te sientas a perder el tiempo en el WhatsApp, en el chat, en el tal, todo eso, ¿sí te está viendo, iglesia? ¿Saben por qué muchos no crecen espiritualmente y no dejan el pecado? Por eso, porque su práctica, su vida no es Cristo. Versículos 12 al 14, ¿qué dice? Porque los ojos, ¿qué iglesia? Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre quién. Y sus oídos atentos a qué. Sus oraciones. ¿Por qué Dios no escucha las oraciones? Porque no son justos. Por eso, versículo 9. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué iglesia? El mal, iglesia. Iglesia, yo hago la pregunta. ¿Ustedes y yo nos tenemos que poner rabiosos y bravos con lo que están haciendo muchos? No, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él está en contra, que Él se encarga, que lo que Él no siembra, de eso van a recoger. Vemos el ejemplo de una niña, ¿no es cierto? Que ella pensó que con destruir ya se reía. Y ahora ya no se ríe, sino llora, porque se va para la cárcel. No le dieron cárcel. No le dieron cárcel. Le cobraron 8 millones de pesos y la sacaron de las redes sociales. No, pero eso es 30 días. Y en 30 días, el fiscal exige que ella tiene que irse para la cárcel. Es por 30 días. A los 30 días le detienen a ella. Le da una plata y no puede por las redes aparecer. Pero iglesia, ¿por qué? Porque esa niña, esa jovencita se dejó creer de estos hombres perversos y corruptos. Porque esa niña vivía pegada ¿de qué? De los medios de comunicación y de la influencia. Eso es lo que pasa cuando tú le entregas el celular a tus hijos. Un niño de 10 años, ¿qué sabe? Un niño de 15 años no sabe ni dónde está parado, iglesia. ¿Cómo eres tan atrevido a entregarle un aparato para que lo destruyas? Iglesia, es triste ver un niño. Ese niño que se lanzó, ¿cuántos años tenía en la Torre Colpatria? ¿Cuántos años tenía, iglesia? 18 años. Un niño, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se lanzó? ¿Sí? ¿De dónde le vino? ¿De dónde le vino toda esa basura? ¿De dónde le vino toda esa contaminación? ¿De dónde le vino esa corrupción a los niños? Iglesia, ¿quiere comunicarse con su hijo?
Regálele una fecha. Pero no le haga mal serio. Gloria a Dios o ay, ay, ay. Pues. Ay, ay, ay. No es que yo que necesito es comunicarme, entonces regálele una fecha. Si es que quiere comunicarse con él. Mire, iglesia, por Dios. Mire esa señora que está haciendo esa obra. En Bucaramanga está llevando jóvenes a las cárceles y los jóvenes salen con una mente diferente de ver lo que hay dentro de una cárcel. Y iglesia, Dios nos está vigilando. Dios está dando cuenta qué haces tú con tus hijos, qué hacen tus hijos. Iglesia, nosotros no fuimos llamados a libertinaje, sino nosotros fuimos llamados para ver la ¿qué? La gloria de Dios. Gloria a Dios. Versículo número 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta. ¿Quién te puede hacer a ti daño o a mí si usted y yo hacemos el bien, seguimos el bien? A ver, ¿quién? Nadie, pues. Nadie, pues. Nadie. Yo no puedo, iglesia, no podemos concebir, amados hermanos. Iglesia, escúchenlo bien. Todo, la Biblia lo dice, todo lo que el mundo ofrece, iglesia, es para desviarnos del propósito de Dios. Todo, iglesia. Ay, pastor, ¿y el trabajo? Eso es un talento. Eso viene del mundo. Pero usted y yo somos maduros espiritualmente. Hay negocios honestos como hay negocios deshonestos. Pero los siervos de Dios siempre hacemos los negocios porque sabemos que Dios nos está ¿qué? Vigilando, iglesia. Gloria a Dios. Dios ve los problemas y oye nuestros clamores, iglesia. Sabe cómo enfrentarse a quienes nos persiguen por su causa. ¿Quién se enfrenta por nosotros? Dios. Él sabe cómo enfrentarse a los que son. En lugar de quejarnos, debemos regocijarnos de que sufrimos por su causa. Hay gente que dice, ay, pero otra vez a la iglesia. Nos quejamos. Ay, pero es que otra vez, es que el pastor habla de Dios por el jueves, por el viernes, por el sábado y por el domingo ahora. Nos quejamos en vez de regocijarnos. Mire lo que dice Mateo capítulo número 5, versículos 11 y 12. ¿Qué dice Mateo? Ay, ¿cómo? Bueno, Corintios, bueno, 1 Corintios 4, 12, ¿qué nos enseña, iglesia? ¿Qué dice 1 Corintios 4, 12? ¿Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos? ¿Nos maldicen? ¿Y qué más, iglesia? Y nosotros bendecimos. ¿Qué más dice? Padecemos persecución y ¿qué hacemos, iglesia? La soportamos. Versículo 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis. ¿Qué dice la Biblia? No con ninguno que llamándose, no es que sea hermano, que se llama hermano, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice la Biblia? Con el tal ni aún comáis. Iglesia, que llamándose ¿qué? Hermano. Si usted sabe que se llama hermano, pero no lo es, no se junte con él, iglesia. Es que yo me congrego en tal parte. Usted tiene que primero ver frutos de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice Mateo 5, 11, 12? ¿Qué dice? Bienaventurados sois cuando, ¿por qué, iglesia? Por mi causa, ¿qué pasa? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya, gloria a Dios, iglesia. ¿Cómo es la actitud de los cristianos? Aburridos y derrotados, no gozados, gozados y alegres, iglesia.
¿Cómo debe estar la actitud del cristiano? Gozoso, iglesia. Iglesia, ¿quién nos podrá hacer daño? Hechos 5:41, mira lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Qué hicieron con Pablo? ¿Qué hicieron con los discípulos con Pablo? ¿Les dieron qué? Garrote. ¿Sí? Pero Gamaliel, ¿qué dijo? Dijo: no contienda con esos hombres. Deje eso. Que si en la obra es de hombre, se desaparece. Pero si es de Dios, ojo, no se vayan a meter con Dios. Les dijo Gamaliel. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos predicaban. ¿Y ahora los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos de hoy? ¿Se les olvidó qué? Ay, iglesia, ¿quién nos puede hacer daño, iglesia? Es inusual, escúchelo bien, es inusual que las personas traten mal a los que se dedican con fervor a hacer el bien. Iglesia, si usted y yo siempre hacemos el bien, siempre hablamos bien y siempre pensamos bien, iglesia, ¿será que alguien nos quiere hacer daño? No. Nadie nos va a hacer daño. Gloria a Dios. Estamos en un mundo hostil, iglesia. Pero si ustedes y yo hacemos las cosas bien, ayudamos al necesitado, oramos por los enfermos, iglesia, ¿será que alguien nos quiere hacer daño? No, iglesia, van a cuidarnos, van a ayudarnos, iglesia. Versículo 14, ¿qué dice, iglesia? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bendecidos sois. Por tanto, no os atortoléis, no os amedrentéis, no se llenen de temblor, no se llenen de miedo por temor de ellos, ni os asusten. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué ese viernes la gente temblada de miedo? ¿Qué atracaron? ¿Qué se subieron? ¿Qué no sé? ¿Por qué, iglesia? Aquí dice: no os atortoléis. Aquí dice. Aquí dice. Sí, la hermanita entró: pastor, oremos. Le dije: ¿por qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar? Hay que orar, hay que darle gracias a Dios. Que la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminamos. ¿Qué dice esta última reflexión? Resumimos en esto: orientación para crecer en piedad. La piedad invita a otros a preguntarse por qué tenemos nosotros tanta esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué otros se preguntan que nosotros por qué tenemos tanta esperanza? ¿Por qué nos dicen: oye, ¿usted por qué tan fresco? A mí me dicen a veces, incluso mi esposa dice: porque usted como no le da nada. Yo descanso en el Señor, yo descanso en Él, yo soy fresco, yo dependo de Dios. Hermanos, ¿cuál es la esperanza tuya y mía? ¿Por qué los demás dicen: oye, ¿por qué viven tan tranquilos? ¿Por qué sonríen? ¿Por qué siempre oran? ¿Por qué siempre bendicen? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya, hermanos. Por eso ellos me entienden. ¿Qué más dicen? Vivir piadosamente encierra sufrimiento. Dígale a que tienes a tu lado: vivir piadosamente encierra sufrimiento. ¿Qué más? Lo sabemos porque Jesús nos dio ejemplo. ¿Quién nos dio ejemplo, iglesia? Jesús. ¿Qué más dice? Quien vive en piedad responde al mal con el bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y esa es el Rey de Reyes. Iglesia, esa es la palabra de Dios, palabra de vida. La Biblia dice: y cuando se le hace sufrir, los hermanos,
cuando a ti y a mí nos hacen sufrir, ¿qué hacemos? ¿Que píntela como quiera o qué? Si a mí me hacen sufrir, ¿cómo tengo que? ¿Qué dice? ¿Cómo tenemos que responder? No responder con amenaza. No, con amenaza no. Sí. Con bendición. Sí, claro. Dios bendiga. Dios bendiga. Ya no te quiero, yo te amo. No me hable así, te amo más. No me vuelva a mirar, mis ojos te anhelan. La blanda respuesta. Aplaudan ahí, iglesia. Sí, claro. Claro. Iglesia, este es un resumen de lo que le significa la enseñanza de hoy. Amén. Levanten la mano los hermanos que aprendimos. Aleluya. Gloria a Dios. Si te dicen Teo, ¿tú cómo le dices? Esa hermanita devolvió mal por mal. Y ustedes y yo fuimos llamados. Iglesia, esta enseñanza, como cada enseñanza que nos da el Señor, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, cada domingo, es para que la meditemos y profundicemos mucho más. Gloria a Dios por los que nos maldicen. Hoy los bendecimos. Amén. ¿Sí? Hoy oramos por nuestros enemigos y por la salvación de ellos. Ojo, iglesia, no por los del mundo, sino nuestros enemigos. Démosle gracias a Dios. Bendito eres tú, Señor. Porque aquí en este lugar hay siervas y siervos esforzados y valientes que han entendido cuál es el principio de la palabra de Dios. Iglesia, no solamente que nos pide el Señor, que siempre tengamos el corazón abierto para que Él nos siga ayudando con su perfecto amor. Amén, hermanos.